Bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Paradójicamente viene siendo como el episodio número 10, porque el primer episodio lo he grabado 3 veces y por cuestiones de la vida simplemente uno se desapareció y el otro, el audio estaba súper mal. Nada, decido hacer este proyecto por muchas razones. O sea, quizá hace 2 años tuve un podcast con unos panas, se llamó Bien Puestas, todavía está aquí en YouTube y tuvo relativo éxito. La verdad es que ahí fue donde descubrí que me gusta mucho y me apasiona tener conversaciones interesantes. O sea, y estimular como que el tema de siempre estar buscando cosas distintas y maneras distintas de ver el mundo. Además que siempre me ha apasionado mucho ver cómo otras personas viven sus vidas. O sea, no es un podcast, entendiendo el formato podcast, no es un podcast de entrevistas, no es un sitio donde yo le vaya a hacer entrevistas a las personas, sino más bien es un podcast donde yo voy a tener conversaciones interesantes con personas interesantes. Interesantes no quiere decir famosas, sería buenísimo si una persona interesante que esté en el podcast además es famosa, porque la idea es que esto sea un proyecto redituable más allá de un hobby. Y, y bueno, yo estoy así como quien abre un café o como quien abre un negocio. Bueno, yo estoy abriendo un podcast. La vaina me conflictúa un poco porque no es un formato físico, sino que es digital. Tiene muchísimo trabajo, pero bueno, o sea, tengo que aceptar que este es el siglo XXI y que así también se ven los proyectos. Em, Más allá de eso, también abro el podcast porque yo luego, o sea, yo tengo un viaje planeado desde 2018 para Argentina por tierra. Aparentemente salgo en febrero del 2024. Me voy a Argentina por tierra como mochilero, simplemente por la aventura. Y bueno, luego de hacer mi tesis, he tenido pensado hacer un libro acerca de los pecados capitales en Latinoamérica. Eso quiere decir, o sea, existe este carajo que se llama, en este momento no me llega, pero es sociólogo y habla de los pecados capital, el pecado capital en Estados Unidos. En Estados Unidos, eh, tú puedes ser lo que quieras ser, como Barbie. O sea, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser dueño de negocio, tú puedes ser médico, pero hay algo que la sociedad norteamericana no te perdona. Y eso es no ser ambicioso. O sea, tú eres dueño de un restaurante y vives tranquilo y tienes tu casa en la playa. O sea, vives el sueño americano. Lo que te va a pedir la sociedad norteamericana es, pero puedes tener otro restaurante, puedes tener otra casa más grande, puedes tener otra casa en la montaña y eso está súper bien. Pero el hecho de que tú te niegues a eso y que tú digas, no, yo estoy bien como estoy, eres un conformista. Entonces eso me puso a pensar mucho acerca de cuál es el pecado capital en Venezuela. O sea, yo luego de tener esa clase, yo me puse a pensar, yo dije, bueno, pero ¿cuál es el pecado capital venezolano? O sea, entonces yo me pongo a pensar acerca de esto del pecado capital, de qué es lo que no te perdona la sociedad venezolana. Y ciertamente la sociedad venezolana tiene tintes homófobos, tiene tintes, este, también tiene algo de herencia norteamericana con respecto a no querer más. Pero yo sí, yo siento que hay una cosa estructural que la sociedad venezolana no te perdona y es ser un huevón. O sea, tú en Venezuela puedes ser rico, puedes ser pobre, puedes ser dueño de negocios, puedes ser mototaxi, puedes ser marico. Lo que no puedes ser en Venezuela es ser un huevón. La vaina no tiene sentido. Obviamente, desde un punto de vista académico sociológico y desde un punto de vista del sentido común también, habría que definir qué es un huevón. Habría que definir qué es un huevón y qué es para los venezolanos ser un huevón y cómo son los diferentes tipos de huevones, cómo es la tipología. Pero bueno, básicamente dije, yo quiero hacer este viaje. Todo esto nace como en 2018, un poco antes de que este comediante José Rafael Guzmán hiciera su viaje. Yo quería hacerlo, pero no como él lo hizo, que si caminando, yo quería hacerlo simplemente montarme en un autobús e irme. Por diversas razones de la vida no lo he hecho aún, pero lo he tenido, o sea, es una espina que no me he podido sacar y que ya por fin voy a poder hacer este 2024. Entonces, yo dije, ok, me gustaría ver los pecados capitales en Latinoamérica y hablar con profesionales de las ciencias sociales, con gente en general y bueno, ver qué puedo sacar yo. A qué ideas o qué tesis, a qué ideaciones puedo llegar. A qué ideaciones puedo llegar. Bueno, entonces una cosa lleva a la otra. Yo estoy planificando mi viaje, yo estoy haciendo como que mis vainas. Y bueno, ya había pasado esto del podcast y yo dije como que bueno, o sea, la verdad es que el podcast, lo que fue el podcast a mí me mató porque
a mí, cuando nos pagaron, a nosotros tuvimos como pocos, pero tuvimos algunos sponsors que nos pagaron, en especial uno, que cuando nos pagó yo dije, yo no, o sea, tipo, no existe, pues esto no es trabajo. O sea, yo no entiendo cómo hablar paja puede ser un trabajo. O sea, cómo puede ser redituable y qué loco que las personas te lo dicen. O sea, siento que este es el clásico testimonio de YouTube o de alguna película que es como que cuando yo entendí por fin eso. Pero sí, o sea, quizás a mí me lo hubiesen dicho o me lo habrían dicho o uno lo ve en la vida de otras personas y uno como que, ok, sí es posible. Pero cuando a mí me llegó ese pago y yo dije, de verdad esto puede llegar a ser algo, eso, o sea, como que algo cambió en mi mente. Por lo que esa idea siempre estuvo peloteando y hasta que en un momento dije, bueno, claramente no voy a ser travel blogger porque no es lo mío, porque además hay demasiada competencia y porque simplemente no. O sea, a mí me gusta como que el tema de la profundidad en el mensaje. Yo siento que sí va a haber quizás algo de eso, sobre todo de tips muy específicos acerca de lo que fue la experiencia, de cuántos son los precios, etcétera. Pero no va a ser un blog. Yo lo que quiero es ir conociendo personas súper interesantes. Y bueno, tener conversaciones con ellos y darlas inmortalizadas en este podcast. De eso se va a tratar un poco el podcast durante mi viaje. Y bueno, después le iré contando el plan a largo plazo, porque bueno, no me voy a quedar en Argentina. Siento que mudarse de país en Latinoamérica es como mudarse de camarote en el Titanic. Pero, pero bueno, nada, o sea, ese es el proyecto por los momentos. Mientras tanto, obviamente, conozco muchísimas personas y hay muchas personas interesantes en Venezuela, en Caracas y en Barquisimeto específicamente, donde yo estoy. Y bueno, voy a ir grabando acá y de verdad, si tú estás en tu casa y no tienes nada que hacer, pero tienes unos buenos temas de conversación, no importa si tienes 50 seguidores, puedes escribirme, mandarme un correo, un WhatsApp, lo que sea, y podemos cuadrar para que estemos aquí conversando. Bueno, próximamente saldrán los siguientes episodios, no van a salir en orden cronológico. Voy a sacar justo después de el que es con mi ex psicólogo, el jueves. Y bueno, básicamente eso es un poco de lo que va este podcast. Claramente, el principio van a verlo como 20 personas quizás, y todos ya me conocen, ¿sabes? Como que el tema de que, bueno, vamos a ver el podcast de Sebastián, a ver qué onda. Pero para los que no me conocen, yo soy Sebastián Lodato, yo soy de Barquisimeto, en Venezuela. Viví mucho tiempo en Caracas, bueno, viví los últimos 4 años en Caracas estudiando en la universidad, estudié sociología. Y básicamente, o sea, me apasiona eso, tener conversaciones interesantes con personas interesantes. Este, mm, Me gusta mucho el tema del lenguaje, lo que se dice por no decirse. En el primer episodio recuerdo, o sea, en el episodio que grabé y se perdió, recuerdo que hablé de lo que es este podcast y de lo que no es este podcast y de cómo la negación es automáticamente, o sea, la definición por la negación, ¿sabes? Cuando tú dices, o sea, decir que algo no es verde es definirlo hasta cierto punto. O cuando tú dices que esta persona no es amable, tú lo defines. Y eso a mí me parece magnífico. Además que creo que también en otro podcast hablé de cómo me parecía que los británicos manejaban el subtexto de una manera simplemente sutil e increíble. Entonces, nada, me gustan las buenas conversaciones, me mata viajar y bueno, pensar sobre cosas profundas y abstractas. Aunque claramente tampoco es un podcast académico, simplemente siendo súper reduccionistas, pero a la vez súper transparentes. Es simplemente un podcast de o un carajo hablando paja, que soy yo aquí con ustedes, o dos personas hablando paja, que soy yo con el otro X persona, también conversando de temas que simplemente nos parezcan interesantes. Y como ven, no hay nada más, no hay como un perfil fijo, no hay como un camino específico a hacer para los episodios de este podcast. ¿Sabes? No es que voy a invitar nada más a psicólogos, o es que nada más voy a invitar a personas que vendieron OnlyFans. Es como el espectro es muy amplio porque como diría mi psicólogo, mi variedad de intereses es muy amplio. Siento que soy una persona que se interesa, o sea, genuinamente por la vida de las otras personas, no necesariamente, obviamente hay algo de empatía y de compasión y de comprensión, pero cuando digo interesarme es
desde el del interés de conocer realmente como que qué está pasando por la cabeza de esta persona y cómo o sea, cómo la vida de otra persona que quizás es tu vecino o que quizás vive al otro lado del mundo puede ser radicalmente distinta en unas vainas, pero tan igual en las otras. Para cerrar, quiero hablar de dos cositas. El podcast claramente tiene un carácter móvil increíble. O sea, ahorita está este background, ahorita estamos aquí. Mañana puede ser que grabemos aquí en esta misma casa, pero del otro lado. O sea, no, por el carácter, o sea, como es mi podcast y por el carácter de mi vida y de cómo he elegido vivirla, va a ser un podcast muy volátil. Como lo dije, con demasiada variedad de invitados, pero también con demasiada variedad de backgrounds, de tópicos de conversación, de sitios en los que estamos y es como que un poco la compañía de mi viaje, viéndolo materialmente como mi viaje a Argentina y viéndolo simbólicamente como el viaje de mi vida donde voy conociendo gente interesante y yo digo, esta vaina me parece lo suficientemente worthy, lo suficientemente valioso como para sentar, o sea, como para pautar, hablar con la persona, convencerla, pautarla, grabar el episodio, editarlo, sacar los clips y sacar el episodio. O sea, yo digo, aquí hay un material valioso. Obviamente, haciendo la salvedad de que el podcast que tengo no es el podcast que quiero tener. O sea, eh, yo no, esto que ustedes están viendo no es lo que yo quiero que vean. En el sentido de, disculpen por dar tantas vueltas. No, me disculpo, esta mierda es mía. El podcast que quiero que vean no es el podcast que están viendo. O sea, yo quiero una cámara mucho mejor, muchos mejores micrófonos, mucho mejor background, mucha más producción, mucha mejor edición. Y bueno, creo que tuve como un poco ese conflicto cuando empecé. Que es como el clásico, cónchale, me encantaría hacer esto, pero es que no tengo esto para hacerlo. Eh, y bueno, nada, o sea, me encantaría tener como que mejor cámara, mejor edición, más detalle, mejor audio, pero it is what it is. Y cuando me pongo a ver cómo empezaron las cosas, los proyectos grandes en este mundo, eh, tanto hablar de cómo el primer carro se convirtió en el carro ahorita y cómo el podcast que he visto que me parecen arrechísimos empezaron, digo como que lo importante es empezar. También me he basado bastante en la filosofía de trabajo, en la ética de trabajo de las startups, que lo que te dicen es como que lanza, launch. O sea, no importa, vas mejorando con el tiempo porque mientras más rápido lances, más rápido la vas a cagar y más rápido vas a tener feedback para poder mejorar sobre la marcha. Y bueno, me ha pasado claramente, le mostró algunos episodios a ciertas personas, ya subí los clips y ya he empezado a recibir feedback con los cuales he estado de acuerdo y con los cuales no he estado de acuerdo, pero si yo esperara a tener todo como quiero tenerlo para poder subirlo a internet, realmente creo que esto sería un proyecto que pudiese lanzar como en quizás unos 6 años. O sea, cuando tenga la cámara que quiero, cuando tenga el micrófono que quiero, cuando tenga el setup que quiero, tipo el espacio, los invitados, cuadrar con los invitados con mucho tiempo de antelación, coordinar bien los temas de conversación, los invitados que quisiera tener. O sea, siento que lo importante cuando uno tiene un proyecto es simplemente como que echarle bola para adelante, que dice el audio del veguero. Y bueno, nada, a ver, ir resolviendo en el camino e ir mejorando. O sea, el tema no es lanzar mierderamente y bueno, permanecer así, sino hacer lo mejor que uno puede con lo que uno tiene y bueno, ir cada vez mejorando. O sea, la analogía que quiero hacer es que siento que también así es la vida, pues. O sea, siento que hay personas que tienen como un concepto de éxito, además de nada más acotado al éxito económico, también está como que muy acotado a el éxito objetivo. O sea, y es como que si no haces tanto dinero o si no tienes como que una empresa súper importante, por decir como que, o si no eres un artista hiper mega reconocido, simplemente no, o sea, no fuiste exitoso. Yo siempre he sido como que más de, quizás muy sociólogo de mi parte, como que, pero ¿de dónde vienes? Pues, porque recuerdo que estaba hablando hace tiempo con un pana que estaba como que conversándome acerca de esta persona, que le parecía que bolas, que no estaba aprovechando todo su potencial y que al final en su vida lo único que hizo fue un modesto negocio en una zona popular, en un barrio. Y yo llego y le digo como que, o sea, pero pasar de nacer sin nada en el medio de la nada, en un caserío, en un pueblo, a tener un negocio redituable,
del cual pudiste alimentar a tu familia en el medio de un barrio, una zona popular, me parece que tiene muchísimo más mérito que de repente alguien que nació con demasiados privilegios o con privilegios y no los aprovechó para hacer algo más grande. Siento que no es solo lo objetivo de dónde estás, sino como que, ok, pero de dónde vienes para poder haber llegado aquí. Y bueno, más allá de eso, también es que siento que el éxito, porque también es como esta dicotomía de querer dividir las cosas entre o eres exitoso o no eres exitoso, o eres blanco o eres negro, o eres bueno o eres malo, y simplemente la vida no es así, pues hay nada para todos. O sea, como que es para todos lados. Y creo que también se ve mucho en los criminales cuando tú dices como que eres muy malo para unas cosas, pero a la vez quizás eres un ser humano caring que se hace cargo de su familia. Entonces como que eres bueno o eres malo. No sé. Siento que hay muchas más dimensionalidades del tema. Pero me perdí. Me perdí. Hay veces que voy a dejar esto en la edición y hay veces que no. Eh, que el éxito tiene más que una dimensión económica y material. O sea, va más allá de eh, la casa, va más allá de el dinero, va más allá de los bienes materiales, sino como que o sea, la humanidad que llevaste contigo, sabes, tu relación con los demás, etcétera. Tampoco me quiero poner aquí como libro de autoayuda motivacional. Entonces, bueno, bienvenidos a mi podcast. Espero verlos acá. La verdad es que yo no los voy a ver. Espero me vean acá todas las semanas. Se suscriban. Le den like, por supuesto. Lo compartan. Y me siento aquí como una prostituta. Aquí como que no, bueno, por favor, suscríbete. Pero sí, un poco sí. Este, obviamente esto va a empezar. Si no es hoy, es el próximo video. Tiene maneras de monetización y apoyo al canal. Ergo, apoyo a mí. Entre los que están Pago Móvil, PayPal, Zelle, Patreon. Evidentemente me encantaría que sea que si Zelle o Pago Móvil. Porque PayPal y Patreon tienen demasiado fee. Pero bueno, cualquier ayuda es de mucha ayuda. Y es bien recibida. Binance, no sé, va a estar aquí abajo. Por los momentos esto es todo. Siento que me queda mucho por decir, pero también mucho tiempo para decirlo. Y tampoco quiero que mi primer episodio sea de 2 horas y que, bueno, Sebastián se demenció. Nos vemos en el siguiente episodio.